Gene Hackman es una leyenda de la actuación, pero su tiempo en Hollywood estuvo lleno de escándalos, disputas y amargos dramas, hasta su trágico final. Gene Hackman nunca pareció el típico protagonista, y no lo era. El robusto Hackman tuvo que abrirse camino en la escalera de Hollywood con uñas y dientes, y su amargura y enojo por esto fueron las fuerzas impulsoras detrás de muchos de sus éxitos legendarios. Pero esto también significó que los papeles icónicos y la vida personal de Hackman estaban llenos de explosiones detrás de escena. Las raíces de Gene Hackman se remontan a su infancia, cuando su padre le infligió una traición horrible. Después de años de maltratar duramente a la familia, el padre de Hackman los abandonó por completo cuando el actor tenía 13 años. Gene Hackman describió más tarde el dolor y la decepción que sintió al ver a su padre saludarlo tranquilamente desde el automóvil mientras se alejaba para siempre. Gene Hackman eventualmente convertiría ese dolor en arte, pero el camino para llegar allí tuvo obstáculos aún más grandes. Durante los siguientes años, Gene Hackman se convirtió cada vez más en un chico malo. Su único placer era ir al cine con su madre, pero el resto de su vida fue absolutamente doloroso. Beligerante y enojado, nunca se llevó bien con las figuras de autoridad, e incluso durmió en una celda una noche después de levantar dulces y un refresco de una tienda. Cuando llegó su punto de inflexión, no fue bueno. Cuando Gene Hackman tenía solo 16 años, el inquieto adolescente se unió a los Marines. Se convirtió en una idea desastrosa. Todavía era rebelde y buscaba cualquier pelea en la que pudiera meterse, y sus superiores lo despreciaban. Más que eso, un aterrador accidente de motocicleta a alta velocidad a principios de la década de 1950 lo dejó con una pierna rota y un aviso de baja del servicio activo. Gene Hackman tenía ahora 22 años. Había salido de la infantería de marina y estaba más perdido que nunca. Pero entonces hizo un movimiento que acabaría haciéndolo famoso. Sin ningún lugar a donde acudir, Gene Hackman recordó todos esos momentos con su madre en el cine y decidió irse a Nueva York e intentar triunfar como actor. Solo que lo pasó fatal y tuvo que llegar a fin de mes con una serie de trabajos degradantes. Su punto más bajo personal fue cuando trabajó en el edificio Chrysler, en el turno de noche puliendo los sillones de cuero de los ejecutivos. Se podría pensar que este fue su fondo, pero no. Eso estaba a la vuelta de la esquina. Un día de 1955, Gene Hackman estaba trabajando como portero en el hotel de Times Square. Resultó ser una cita dolorosa con el destino. ¿Quién iba a pasar por delante de él sino uno de sus antiguos instructores de instrucción de la Marina, uno que no había perdido el amor por su antiguo alumno problemático? Según se informa, sin siquiera mirar a Gene Hackman, el sargento murmuró: «Gene Hackman, eres un lamentable», al alcance del oído del actor. Pero este cruel insulto tuvo un efecto extraño en él. Gene Hackman había pasado toda su vida arrastrándose desde el fondo y había aprendido un par de cosas en ese tiempo sobre cómo usar su frustración. Así que, aunque Gene Hackman le dijo más tarde a David Letterman que estaba tan avergonzado tanto por el desprecio del sargento como por el pésimo trabajo en el que lo había encontrado su antiguo superior, consideró que era una guerra psicológica tener éxito a pesar de que todos le decían que no podía. Hizo falta un empujón más para ponerlo realmente en ese camino. Durante este tiempo, Gene Hackman había estado saliendo con una mujer llamada Faye Maltese, y ella parecía ser una de las únicas personas que creía en él. Después de casarse en 1956, y más tarde tuvieron 3 hijos, Maltese convenció a Gene Hackman para que se inscribiera en la escuela de actuación en Pasadena Playhouse. En cierto modo, fue una gran idea. En otros, fue horrible. Si Gene Hackman pensó que la escuela de actuación iba a ser una forma de reinventarse a sí mismo, nunca se había equivocado tanto en su vida. Ahora con 26 años, era significativamente mayor que los jóvenes de 19 años que se convirtieron en sus nuevos compañeros de clase, y aunque eran, en sus palabras, tablas de surf andantes, tenía la cara y el comportamiento de un trabajador minero de todos los días. En otras palabras, había vuelto a ser el hombre raro. Pero eso no fue todo. No era solo que Gene Hackman no se llevara bien con sus compañeros, sino que se metió en problemas mayores con sus maestros. Nunca fue un hombre de autoridad,
también se enfrentó con los instructores, y ellos a su vez se burlaban de él y lo menospreciaban de cualquier manera que pudieran. Uno le dijo que no llegaría a nada, y al final de su mandato increíblemente obtuvo la calificación más baja que el Pasadena Playhouse había dado hasta entonces. Sin embargo, había una persona con la que se llevaba bien en la escuela, una persona que pronto sería muy famosa. Gene Hackman era definitivamente un marginado, pero se hizo amigo de un chico torpe de 19 años a quien el resto de la clase también odiaba, Dustin Hoffman. En ese momento, Hoffman estaba en modo beatnik completo, y a menudo usaba un chaleco de gamuza con sandalias. Formaban una extraña pareja y pasaban la mayor parte de sus descansos tocando bongos juntos en el techo. Antes de graduarse, ambos se habían ganado el apodo de menos probables de tener éxito de sus compañeros de clase. Bueno, Gene Hackman simplemente salió y demostró que estaban equivocados de nuevo. En 1961, Gene Hackman comenzó a trabajar en pequeños papeles en el cine, y luego su gran oportunidad llegó por fin. En 1967, interpretó a Buck Barrow en el éxito Bonnie and Clyde, junto a los protagonistas de renombre Warren Beatty y Faye Dunaway. Si este video te está gustando, no te quedes sin ser parte de la historia. Suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestro contenido. Dale me gusta si te conmueve cada revelación. Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. Y difunde el video para que más personas lo disfruten. Continuamos. Le valió una nominación al premio de la Academia al mejor actor de reparto, y por primera vez en su vida, la gente comenzaba a reconocer a Gene Hackman en la calle. Sin embargo, su fama tuvo un precio desgarradoramente alto. Justo cuando Gene Hackman se estaba haciendo un nombre, el karma llegó y le dijo que no se sintiera demasiado cómodo. En 1962, justo cuando se convirtió en actor activo y solo 5 años antes de triunfar en Bonnie and Clyde, su madre falleció. Más que eso, murió trágicamente después de que su cigarrillo encendido incendiara su casa. Gene Hackman estaba hecho jirones, lidiando con su pérdida y con el hecho de que su inspiración para actuar no estaba presente para verlo finalmente triunfar. Este dolor hizo que su comportamiento fuera aún más extraño. Justo después de dejar el Pasadena Playhouse, Gene Hackman se había metido en el método de actuación y ahora llevaba su interés a nuevas profundidades. A sus 30 años, a menudo caminaba por la ciudad de Nueva York y casi acechaba a la gente, observando y tratando de imitar cada uno de sus gestos. Pero cuando surgió su siguiente trabajo icónico como actor, fue un thriller violento, y la desaparición de Hackman en el papel fue completamente perturbadora. En The French Connection de 1971, Hackman interpreta al rudo oficial Popeye Doyle, que está decidido a hacer el busto de su carrera. La película contiene una de las escenas de persecución automovilística más conocidas de todos los tiempos, y le dio a Hackman un Oscar al mejor actor. Pero detrás de escena, la película fue una pesadilla desde el principio. Por un lado, el director de la película, William Friedkin, se opuso rotundamente a elegir a Hackman para el papel principal. En lugar de conseguir que Hackman se subiera a bordo, Friedkin le había preguntado literalmente a todos los demás actores duros que podía, Paul Newman, Steve McQueen, Charles Bronson, podríamos seguir, antes de decidirse finalmente por Hackman. Asentamiento es la palabra clave. Uno pensaría entonces que Hackman entró al set agradecido por la oportunidad. Number Hackman estaba al tanto de lo poco que Friedkin lo quería en The French Connection. Más tarde bromeó que era al menos la séptima opción para Popeye Doyle, y esto solo pareció hacerlo más hosco en el set. La película era tan violenta y requería tantas peleas de Popeye que Hackman aparentemente le dijo a Friedkin que debería considerar reemplazarme. Pero Hackman no mejoró. Incluso cuando estaba en la cima, Hackman no podía deshacerse de la idea de que era un segundo violín, y esto casi se convirtió en una profecía autocumplida. Cuando hizo The Conversation with Francis Ford Coppola en 1974, una de sus obras favoritas, descubrió que Coppola había querido primero a Marlon Brando. En lugar de aceptar que todo el mundo quiere a Brando primero, Hackman dejó que alimentara su actuación con una frustración apenas reprimida.
y eso lo llevó a otra actuación increíble. Pero este motor negativo en el que funcionaba estaba destinado a explotar en algún momento. A pesar de que Hackman era uno de los actores más reconocibles de Hollywood en la actualidad, todavía no tenía control sobre su fama, y una racha autodestructiva comenzó a asomar su fea cabeza. Derrochó una montaña de dinero en la década de 1970 y principios de la de 1980, gastándolo en aviones privados, autos lujosos y otras frivolidades. Terminó en una situación desesperada. Este período de la vida de Hackman está lleno de películas que preferiría haber olvidado, incluidas películas como la fallida The Poseidon Adventure, pero estaba tan arruinado que necesitaba cualquier trabajo que pudiera aceptar, e incluso había recurrido a conducir el coche chatarra de su hija para llegar a las entrevistas, sin tener otra opción disponible. Lamentablemente, lo peor se avecinaba para él. En 1981, en el apogeo de sus problemas de gasto, Hackman recibió una noticia devastadora. Su mejor amigo, Norman Gary, se suicidó de un disparo, dejando a Hackman, ya algo solitario, con una red de apoyo aún menor. Desafortunadamente, justo cuando más necesitaba estabilidad, la vida le lanzó otra cruel bola curva. Apenas 5 años después del trágico fallecimiento de Gary, otra de las relaciones a largo plazo de Hackman se desmoronó. Su matrimonio con Faye Maltese había estado tambaleándose durante un tiempo, y en 1986 finalmente terminaron después de 30 años juntos. Hackman estaba tan deprimido que confesó que casi dejó de actuar por completo. Lo que no sabía era que su época dorada estaba a punto de llegar. No muchos actores pudieron volver de ese tipo de fondo, pero no muchos actores tenían la dureza de Gene Hackman. En 1988, protagonizó junto a Willem Dafoe el papel de un agente del FBI en el thriller criminal de derechos civiles Mississippi Burning, que le valió ser nominado a otro Oscar al mejor actor. Hackman estaba de vuelta en la cima, pero su tiempo en este set estuvo cargado de una nueva manera. Hackman siempre había sido una persona intensamente reservada, pero para Mississippi Burning, un papel pesado y difícil, se retiró casi por completo a sí mismo. Una de sus compañeras de reparto, Frances McDormand, dijo que durante las lecturas del guión de la película, Hackman tenía una capacidad asombrosa para no revelar ninguna parte de sí mismo. Hasta ahora, eso incluía principalmente su vida privada, que mantenía cerrada con llave. Pero la gente estaba a punto de descubrir un detalle escandaloso. En 1991, salió a la luz una rara filtración sobre Gene Hackman. Estaba enamorado de nuevo y se iba a casar. Su nueva novia fue Betsy Arakawa, una concertista de piano que era más de 30 años menor que él. Estarían juntos durante décadas, hasta que profundizaremos en sus recientes y trágicas muertes. Es posible que la vida amorosa de Hackman finalmente se haya calmado, pero todavía tenía mucho por crecer. En 1992, Hackman se había asentado por completo en su periodo de leyenda. Así que cuando Clint Eastwood lo llamó y le pidió que interpretara al violento Sheriff Daggett en su nuevo western revisionista Sin Perdón, parecía otra volcada. Solo que, poco después de que Hackman entrara al set y conociera a sus compañeros de reparto, se dio cuenta de algo que le hizo hervir la sangre. Uno de los coprotagonistas de Hackman en Unforgiven fue Richard Harris, quien interpretó a un hombre al que Hackman golpea brutalmente en una escena. Una escena como esa requiere mucha confianza de ambos actores, pero Hackman estaba furioso con Harris desde el principio. Los dos ya habían trabajado juntos décadas atrás en la película de 1966, Hawaii, pero aunque Hackman recordaba bien a Harris, se daba cuenta de que Harris no lo recordaba a él, y eso fue suficiente para que se rompiera. En la aterradora escena de Unforgiven en la que Hackman se lamenta de Richard Harris, fue un poco demasiado metódico. Hackman admitió más tarde que para la escena, concentró toda su ira por el desaire de Harris en sus movimientos. Como él dijo, recuerdo que pensé, «Oh, puedo usar esto». Simplemente tomé esa decepción e hice este tipo de transferencia. No es el tipo de inspiración que probablemente quieras que tome tu coprotagonista. Alan Parker, quien dirigió a Hackman en Mississippi Burning, dijo una vez que
Cada director tiene una lista corta de actores con los que moriría por trabajar, y apuesto a que Gene está en cada uno de ellos. Este fue el caso cuando Wes Anderson comenzó a escribir The Royal Tenenbaums en 2001. Al pensar en el patriarca de la familia disfuncional, Anderson escribió el papel específicamente con Hackman en mente. Pero cuando se acercó a Hackman para hacer la película, Anderson se llevó el susto de su vida. Anderson era un director muy animado en ese momento, y otros grandes nombres como Anjelica Huston ya habían firmado para la película. Pero la respuesta de Hackman fue airada. No solo dijo absolutamente no, sino que se ofendió ante la mera idea de que Anderson escribiera un papel personalizado para él, ya que eso significaba que Anderson pensaba que conocía a Hackman. Sin embargo, podría haber habido una razón más desgarradora para su rechazo. En una entrevista posterior con el New York Times, Hackman confesó que su reticencia inicial a aceptar el papel de Royal se debió a que se parecía al personaje y se avergonzaba de ello. Dijo que había tratado a su ex esposa, Faye Maltese, e incluso a sus hijos con un desdén similar al del padre Tenenbaum, y no quería que se molestaran cuando vieran la película. O eso es lo que dijo. Anderson tenía otra explicación. Wes Anderson afirmó que gran parte de la reticencia de Hackman en realidad se redujo a una cosa: el dinero. Debido al elenco repleto de estrellas, todos en la película trabajaban con un salario más bajo, y Hackman también tendría que tragarse un recorte salarial. Esto más que nada puede haber influido en sus primeros rechazos del papel, pero cuando se trataba de terquedad, Hackman estaba a punto de encontrar a su pareja. Por supuesto, todos sabemos que Gene Hackman finalmente se unió a los Royal Tenenbaums, principalmente porque, incluso después de considerar reemplazos como Michael Caine y Gene Wilder, Wes Anderson no renunciaría a tener a Hackman en su película. Como admitió Anderson, seguí molestándolo. Lo desgasté. Finalmente, Hackman aceptó el papel. Era una decisión de la que todo el mundo se arrepentiría. Hackman pudo haber aceptado protagonizar The Royal Tenenbaums, pero nunca olvidó que Anderson lo había obligado a hacerlo. Su reacción fue desastrosa para el set de filmación. Hackman llegó al lugar con un enorme chip en su hombro y procedió a cortar brutalmente a Anderson de cualquier manera que pudiera, llamándolo con nombres horribles frente al resto del elenco. Y eso no fue todo. Como un hombre que había pasado sus años de formación maltratando, Hackman apreciaba su masculinidad. Así que realmente no le gustó a Anderson, que era más una figura dandy, dándole órdenes en el set, incluso si era el trabajo de Anderson como director. En lugar de tragársela, Hackman recurrió a infantilizar a Anderson. Como Anjelica Huston recordó más tarde frente a Anderson, te dijo que te subieras los pantalones y actuaras como un hombre. Se puso tan mal que uno de los actores tomó medidas drásticas. Wes Anderson posa en el photocall Moonrise Kingdom durante la 65ª edición del Festival de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 16 de mayo de 2012 en Cannes, Francia, con un traje de luces Bill Murray, otra de las estrellas de la película y colaborador de Wes Anderson desde hace mucho tiempo, no podía soportar que Hackman tratara así al director. Según se informa, Murray era tan protector que venía al set incluso en sus días libres para supervisar a Hackman y asegurarse de que las cosas no se salieran demasiado de control, excepto que se les fue de las manos. Según los informes del set de The Royal Tenenbaums, el principal problema de Hackman no era con Wes Anderson, sino con su coprotagonista Luke Wilson. Más concretamente, el enorme enamoramiento de Luke Wilson por Gwyneth Paltrow, quien interpreta a su interés amoroso en la película. Wilson estaba tan enamorado de Paltrow que constantemente se equivocaba si estaba frente a ella. Esto enfureció a Hackman, que podía golpear sus líneas perfectamente en un minuto, pero que luego tenía que rehacerlas constantemente con el enamorado Wilson. Según los informes, Hackman era peor con los hombres en el set que con las mujeres, pero eso no significaba que no provocara problemas con las actrices que lo rodeaban. Anjelica Huston, una leyenda por derecho propio, recordó que su primera escena fue una en la que tuvo que abofetear a Hackman, un acto que probablemente disfrutó demasiado. Como ella dijo, le pegué uno muy bueno. Vi la huella de mi mano en su mejilla y pensé, me va a matar.
Aún así, muchos consideran que The Royal Tenenbaums es una de las mejores interpretaciones de Hackman en una larga lista de papeles icónicos. Pero poco se sabía que también sería una de las últimas de Hackman. Después de The Royal Tenenbaums, Hackman protagonizó solo otras dos películas: Runaway Jury junto a su viejo amigo Dustin Hoffman y Welcome to Mooseport. Después de eso pasó a Larry King en 2004 y le dijo al presentador que creía que su carrera había terminado. Nunca volvió a trabajar en una película importante. Pero si Hackman había terminado con el drama de Hollywood no había terminado con él. El espíritu ardiente de Hackman era aparentemente imposible de apagar y continuó metiéndose en problemas hasta bien entrados los 70 años. En diciembre de 2001, justo en la época en que estaba rodando The Royal Tenenbaums, Hackman tuvo un pequeño accidente de tráfico en West Hollywood con otro hombre. Pero tratándose de Gene Hackman, tuvo que tomar un pequeño accidente de tráfico y convertirlo en un gran escándalo. Después de sufrir el accidente, Hackman elevó la situación a un nuevo nivel. Dijo después con mucha bravuconería: «Me rozó y yo lo reventé». Pronto los dos hombres estaban rodando por el suelo hasta que los oficiales aparecieron en la escena y los separaron. Uno de los recuerdos más vívidos de Hackman: metí un par de buenos tiros. Y aún así, Hackman no estaba fuera de la pelea. A pesar de vivir hasta los 90 años, Hackman tuvo muy pocos sustos de salud antes de su fallecimiento. Pero uno de ellos se remonta a 1990, cuando Hackman era un pollo de primavera a la edad de 60 años. Experimentando problemas cardíacos, tuvo que someterse a una angioplastia, pero había estado sano en las siguientes décadas. Excepto, claro, cuando se encontraba en la situación más peligrosa de su vida. Hackman siempre fue un poco temerario. Se metió en los autos de carreras a fines de la década de 1970. Incluso una vez compitió en una carrera de resistencia de 24 horas y con frecuencia participaba en buceo en aguas profundas. En su vejez, sin embargo, se dedicó al ciclismo con abandono. Un día, este hábito casi lo mata. En 2012, Hackman tenía 81 años y todavía corría por la ciudad en Los Cayos de Florida en su bicicleta. Fue entonces cuando una camioneta se estrelló contra el anciano y el tipo duro Hackman ni siquiera llevaba casco. La prensa informó sin aliento que fue al hospital con heridas graves, pero hubo un giro. Aunque ciertamente sonó como un accidente grave, Hackman y su equipo le restaron importancia. La declaración de su publicista fue más bien un gesto con la mano diciendo: «Gene está bien. Solo algunos golpes y moretones. Ya está de camino a casa». Hackman tampoco dejó que eso detuviera su pasión por el ciclismo. Todavía se le podía ver andando en bicicleta hasta bien entrados los 90 años. La mayoría de las interacciones de Gene Hackman en el set tenían un trasfondo de amenaza, pero no todas. En El Espantapájaros, una road movie de 1973, Hackman se lo pasó en grande con su coprotagonista Al Pacino, probablemente porque estaba actuando frente a alguien a quien realmente respetaba. Dicho esto, probablemente ayudó el hecho de que Pacino también fuera un actor de método, y se metieron en algunas travesuras. En El Espantapájaros, Pacino y Hackman interpretaron a vagabundos, y para meterse en los papeles, los dos famosos actores vagaron por las calles de San Francisco en personaje. En un momento dado, Hackman y Pacino se encontraron con un hombre sin hogar en la calle y le pidieron direcciones como sus personajes. Después le dieron las gracias. En una respuesta hilarante, el hombre agregó: «De nada, señor Hackman y señor Pacino», dejando en claro que sabía exactamente quiénes eran. Pero en otra ocasión, Hackman fue un método francamente ilegal. Durante el rodaje de The French Connection, el director William Friedkin contrató a algunos oficiales retirados para que pasaran el rato en el set, vieran los procedimientos y consultaran. Hackman y su coprotagonista, Roy Scheider, también siguieron a los oficiales durante un mes de patrullaje, donde se suponía que solo debían observar y aprender. Bueno, ese no era el estilo de Hackman, y casi lo mete en grandes problemas. Después de pasar un rato con los oficiales, Hackman tenía un asiento de primera fila para ver cómo detenían a un sospechoso en particular. Fue entonces cuando se descarriló. A estas alturas, ya estaba tan metido en el personaje de Popeye Doyle
que Hackman no se lo pensó 2 veces antes de entrar en acción él mismo, detener al sospechoso y meterlo en un coche patrulla. Todo muy ilegalmente. Fue tan terrible que hasta Hackman temió que lo demandaran después, aunque no pasó nada. También hubo momentos más perturbadores. Si recuerdas, Hackman dijo que no le gustaba la violencia en The French Connection. Tal vez eso se deba a que estaba demasiado cerca de casa para él. Hablando de este momento de su vida, el amigo de Hackman reveló un detalle escalofriante sobre el actor. Dustin Hoffman afirmó que Hackman tenía casi una compulsión por meterse en peleas. Según contó, pasaban el rato y Hackman a veces proclamaba al azar: «Tengo que irme antes de ir a un bar porque tenía que meterse en una pelea». Fiel a su estilo, entonces, Hackman tampoco fue amable con esa buena noche. El 16 de febrero de 2025, los vecinos de Hackman hicieron una llamada fatídica. Al parecer, no habían visto ni a Hackman, de 95 años, ni a su esposa Betsy Arakawa, mucho más joven, ahora de 64, en un tiempo y querían un chequeo de bienestar para ver si estaban bien. Cuando los oficiales entraron a la casa, hicieron un descubrimiento inquietante. Los agentes encontraron el cuerpo de Gene Hackman en el lugar de los hechos, y a sus 95 años esto era algo que se habría esperado. Pero el resto de los detalles fueron impactantes. No solo Gene Hackman, sino también su esposa Betsy Arakawa y uno de sus 3 perros fueron encontrados muertos dentro de la casa, y probablemente habían estado así durante semanas. El descubrimiento desencadenó una investigación que aún está en curso, y en la que hay pocas pistas dadas a conocer al público. En primer lugar, el Departamento de Policía anunció que no había evidencia de juego sucio, pero esto no descarta una serie de otras tragedias y sospechas. Arakawa y Hackman fueron encontrados en diferentes habitaciones, con descomposición clara en los restos de Arakawa. También se encontraron pastillas en su casa, y las investigaciones han descartado una intoxicación por monóxido de carbono. La historia aún se está desarrollando, y todos todavía estamos procesando el inmenso legado de Hackman. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este video. Si les gustó el contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de las próximas novedades. También me encantaría leer sus comentarios y saber qué les pareció. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!